Hola, ¿cómo están? Bueno, me encuentran trabajando. Y como toda buena argentina que se jacte de tal, no puede faltar nunca en la mesa de trabajo el fiel y compañero mate. Y es de él, precisamente, que voy a dedicar el informe de hoy. Yo tomo mate desde que, no sé, tengo uso de razón. Mi mamá fue la que me enseñó, la que me dejó este maravilloso legado. Y no importa el día que yo estuviera, si me había ido mal en algún examen, en el estudio, en el trabajo, no importa. Todo se pasaba cuando escuchaba que mi vieja estaba poniendo la pava para tomar unos ricos mates. Aunque debo reconocer que los mejores mates que tomé en mi vida, los que más esperaba con ansia, eran los de mi abuela. Mi abuela tenía un mate de loza con doble asa para poder agarrarlo mejor y no quemarte. Ella secaba cascaritas de naranja, las trituraba y las mezclaba con la yerba. Era una exquisitez. Los argentinos empezamos tomando mate como un chiste, como algo que queda en el recuerdo de los primeros años, que te dan el mate para ver qué cara pones y automáticamente sacan la foto que queda de recuerdo. Cuando tenés 8, 9, 10 años, esperás a que los mayores dejen de tomar mate, te apoderás de la pava y del mate, y ya con el agua prácticamente tibia, lo llenás de azúcar, le haces una montaña de azúcar y empezás a tomar mate. En la adolescencia el mate empieza a ser una razón, un motivo de encuentro. Ya empiezan los mensajes diciendo, che, vamos a la casa de a tomar mate o vamos a tal o cual lugar para reunirnos y tomar mate. Hasta que llega ese día, ese mágico y fantástico día, en que sin ningún motivo, sin ninguna razón aparente, pones la pava, te preparas el mate, te sentás en la parte de la casa que más te gusta y mirando la nada misma, tomas mate solo. Se dice que en ese momento, en ese preciso momento, un argentino se transforma en adulto. Para Argentina es tan importante el mate y el consumo del mate que el año pasado, por ejemplo, se vendieron 238 millones de kilos de yerba mate. Hay más de 100 variedades y tipos de yerba. Y la provincia de mayor producción de yerba mate es Misiones, seguida de Corrientes. Digamos que con todos estos datos que te estoy dando y con el amor que estoy hablando sobre esta maravillosa bebida y cómo nos identifica y cómo en el inconsciente colectivo de la gente de todas partes del mundo automáticamente asocian el mate a Argentina y nosotros también, en el fondo, creemos que es nuestro, que es 100% nuestro, como el asado, el dulce de leche, las empanadas, como la propia Celeste y Blanca, que nació de nuestras entrañas. Pero no, lamentablemente no. El mate no nace en Argentina, no es 100% nuestro. Fueron los guaraníes quienes descubrieron la yerba mate. Ellos vivían mayoritariamente en Paraguay. También había algunos que vivían en el noroeste de Argentina y en el sur de Brasil. Al principio consumían las hojas del árbol de la yerba mate masticándola. Después las hicieron infusión, tanto fría como caliente. Y fueron los jesuitas quienes nos ayudaron a distribuir y a producir la yerba mate en todo el Río de la Plata. Incluso se llegó a decir que los jesuitas lograron traer la yerba mate a Europa. Pero cuando fue la expulsión de los jesuitas, con ellos también la idea de producir y consumir yerba mate en esa zona. Para los guaraníes, la yerba mate no era solamente una infusión, pasaba a ser parte de los cultos y además lo consideraban muy importante por la cantidad de beneficios que tenía para la salud. Argentina, Brasil y Paraguay son los mayores productores de yerba mate. Argentina es el país que más exporta yerba mate al mundo. ¿Pero saben cuál es el país que se lleva el premio al mayor consumidor per cápita de yerba mate en el mundo? Es Uruguay. Exactamente, Uruguay. A pesar de tener una población mucho menor que el resto, se lleva este premio por consumir aproximadamente 10 kilos de yerba mate por año por persona. Por eso nosotros fuimos a buscar un uruguayo que nos cuente por qué, toman tanto mate. Y así llegamos a Gabriel. Él vive hace muchísimos años en Israel y nos cuenta cuál es esta hermosa relación que tienen con este maravilloso y fiel compañero, el mate. Bueno, estamos con Gabriel, él es uruguayo, nos abrió las puertas de su casa para contarnos un poco cómo es la tradición del mate en Uruguay,
que es parecida a la de Argentina, pero tiene sus tipping, digamos. Tiene Gabriel, muchísimas gracias, antes que nada. Bienvenidos. Primero contanos cuánto tiempo hace que estás en Israel. Hoy justo hace 25 años, 24 años, estamos en el 2024. 2025. Estamos en el 2025, hace 24 años que vinimos en el 2001. Exactamente un día como hoy, a las 11 de la noche, llegamos a Israel, muy cerquita acá, Kiryat Yam, cerca de la playa, en Merkaz Klitá. Y bueno, de ahí empezamos, llegamos con título de padres, vinimos con los 2 hijos, hoy ya somos abuelos. Y bueno, en fin. Pero el corazón en Uruguay. Sí, parte sí. Realmente poco, pero hay. Parte del mate les voy a contar, no sé si cabe la historia, el mate sufrió en mí un cambio. Por supuesto, sí. Sí, el mate siempre fue en Uruguay una especie de compañía, de reunión, de tomar entre amigos. Acá el mate pasó para ser para mí un tema de recuerdos. Incluso tomo solo los viernes, frente al mar. Entonces, de pasarse una infusión de una bebida, infusión de entre amigos, pasó a ser para mí, una bebida de recuerdos, de sentarme frente al mar. Pero también una compañía. Sí, hay con quien tomar, sí, pero... Claro, pero no, el mate en sí mismo es... Sí, el mate en sí mismo es una compañía. Uno y el mate ya son 2. Sí, exactamente. Bueno, acá tenemos el mate, tu mate. Mi mate, Este es su mate personal. Exacto. Bueno, ¿qué diferencia tiene con la de Argentina, con el mate argentino? Primero es el principal motivo, la principal diferencia es la yerba. La yerba es estacionada. Hay quien toma en Uruguay con palo, pero yo tomo esta yerba que incluso la consigo acá también. Es una yerba muy fina. Y a ver si la podemos mostrar acá. Es muy finita y no tiene palo. Exacto. Y la bombilla, bueno, especial para que no entre todo el polvillo de la yerba. Eso es lo que tienen especial. ¿Y por qué decidieron tomar con esa yerba? Casi el 90% de los uruguayos toman este tipo de yerba. Es un tema de mercado, es un tema de que se impuso como la yerba de los uruguayos, que en realidad de los uruguayos es brasilera. Claro. Y es una yerba que al principio era la única que era estacionada, frente a la de palo, que no es una yerba estacionada. Y se acostumbró, no es otra cosa más que eso, no tiene nada especial, es muy amarga. Es bastante más amarga. Es más amarga que la con palo. Sí. Yo digo siempre que yo tomo un mate para guapos. Okay. Porque tomo con el agua hervida y no hervida 100, pero caliente, muy caliente y amargo realmente. Sí, amargo. Sí. Esa es la realidad. Yo creo que el verdadero mate, en cualquier parte que se tome, el mate es amargo. Hay quienes lo distorsionan y le ponen azúcar, otros hacen algo peor que ponerle edulcorantes, como se dice, pero bueno, y después agregarle ciertas cositas, ¿no? Sí, son de agregarles, por ejemplo, la cascarita de la naranja, coco. Jamás. O sea, sí, al natural. Jamás. Una vez me trajeron una yerba especial no especial, que tenía yuyos para calmar, para estar más tranquilo. Me ponía nervioso que no tuviera el gusto de la yerba que yo conozco más que los yuyos que pudieran tener. Sí, era peor remedio que la enfermedad. Bueno, a cualquier parte del mundo que vayamos, si vemos en la calle una persona con el termo bajo el brazo y el mate, sabemos que es uruguayo. Sí. ¿Por qué tienen esa costumbre? Mirá, cuando vinimos acá, mis hijos vinieron muy chiquitos. Mi hijo más chico 4 años y la grande 9. Yo tomaba mate, iba a las clases de las reuniones de padre con el mate bajo brazo, lo cual les da un poco vergüenza. Y cuando volvieron a Uruguay, cuando fuimos a Uruguay hace, no sé, 15 años de paseo todos, entendieron cómo estamos yo, por qué estaba yo con el termo bajo brazo. Es un tema de viajar con el termo a todos lados y estar con el mate en todos lados, no es otra explicación. Ustedes toman más con la caldera o la pava. Nosotros somos más más de pava, más de pava o de caldera, nosotros decimos caldera, ustedes le dicen pava. O al revés, ¿no? Ustedes le dicen caldera. No, nosotros le decimos pava. Pava, nosotros decimos caldera.
Pero es la costumbre de ir con el termo a todos lados, nada más. Y no les da vergüenza, no les importa. Más No, acá, o sea, me imagino vos saliendo a Israel. a mí no me da vergüenza ninguna. Es más, sigo yendo, principalmente tomo mate los viernes y los sábados, que es cuando estoy más relajado, más tranquilo. Para los que no viven acá saben, capaz no conocen cómo se vive acá, el estado de nervios y tensión que se vive acá, pero camino bajo el brazo, no me preguntan, el israelí no, alguno curioso pregunta, alguno cree, me dice, eso es lo que toma Messi, Toma Messi, sí, exactamente, tal cual. Le digo, sí, yo quiero ser como Messi, por eso tomo mate, le digo, pero no, no me da vergüenza ninguna. ¿Alguna vez te preguntaron si era droga? Sí. Es más, la primera vez que conocí la droga acá, que no la vi en Uruguay, fue en el primer trabajo donde iba a trabajar, iba con el mate. Al principio se iba con el mate a trabajar. Trabajaba en un lavadero y había un chico ruso, joven ruso, que me miraba tomando mate y tenía 2 palabras de hebreo yo y él tenía otras 10. Hasta que después de una semana se animó a preguntarme, me dice, ¿qué es eso? ¿Eso es droga? Le digo, no, esto no es droga, le digo, esto es como una bebida. Claro, como que... Eso es marihuana. Entonces le digo, ¿cómo vas a decir que es marihuana? Le digo, para mí era algo, claro, terrible, aparte. Me dice, pero es igual, y me saca del bolsillo y él tenía, él sí tenía, entonces le digo, no es lo mismo, le digo. Por lo menos no surge el mismo efecto. Claro, en aquel momento no conseguía la yerba uruguaya, me acuerdo, y tomaba la de palo, que había Argentina acá, y sí, se parecía. Aunque algunos dicen que tiene como una especie de mateína o cafeína, un derivado de la cafeína, que en realidad le explicamos a la gente que no toma mate, no es que sea una droga, sino que es como una especie de... Lo mismo que el té. Exactamente, es como que nos da energía. Claro. Es así. Tomábamos para estudiar, los colectiveros en Uruguay tomaban mucho mate, los que viajaban por las rutas para no dormirse. Era un poco la idea, ¿no? Del mate que produce. A mí no me produce, no me quita el sueño. Tampoco sustituyo comidas con él. No es y ya te digo, es una compañía, es un mate. Tampoco después de comer, como un café. De noche, nunca tomé mate de noche, ni aún en Uruguay. El mate para mí es o de tarde o en la mañana temprano. Ese es un poco ¿Como desayuna? No sustituye ninguna comida. Ninguna comida. ¿En Uruguay tampoco? Tampoco. Porque para el argentino un buen desayuno es un mate con unas galletitas o unas facturas. Sí, para el uruguayo también. Para el uruguayo también. Y muchas veces se sustituye la comida que no pueden, ¿no? O sea, es un poco la... Tal cual. Gabriel, contame la tradición. ¿Tus hijos toman mate? No. Por ende, tus nietas tampoco. Mis nietas son muy chiquitas y tampoco van a tomar mate. Eso en un punto, como buen uruguayo y como buen matero, ¿te hace cosquilla? No. Quien no quiere, mirá, es más, mi señora era muy matera en Uruguay y acá dejó de tomar mate. No me hace cosquillas porque el mate es mío, el que quiere compartirlo lo comparte, tomo con él, conozca o no lo conozca, pero no me hace cosquillas, ni me molesta, ni me quita el sueño. Entiendo que es algo muy... le hice probar a mi yerno mate, casi se muere. Claro. Y es más, mi hermano mayor, que vino acá en el 73, que él no era matero, probó mate hace 2 semanas, cuando nos encontramos, 3 semanas nos encontramos en Eilat. Le digo, ¿vas a tomar un mate? Yo en Eilat tomo mate, como de vacaciones, y casi se muere también, así que... Pero él es muy israelí. Que haber hecho probar una yerba argentina, que es un poco más suave, más suave. Que lo enganchabas de vuelta. Sí, es cierto. ¿A qué edad promedio se empieza en Uruguay a tomar mate? El mate empieza muy joven en Uruguay. Realmente hay chicos que toman mate 10 años, 8 años, lo ves con el mate. Me acuerdo haberlo visto con el mate. Principalmente en la parte más de pueblo, no de pueblo, más de barrio. Sí se toma mate muy temprano. En Argentina hay un dicho que dice, si alguien pone la pava y se toma un mate solo, ya es adulto.
Bueno, ¿Consideran ustedes también que puede ser algo así? no, no lo conocía. No creo que pase por ser un tema de adulto. Es más, creo, en una época leí que todo líquido caliente no es bueno para el cuerpo. Y tomar líquidos calientes en excesivo es malo, o sea, Ok. produce hasta, llegué a escuchar que produce cáncer, no sé si es verdad o no. Pero tampoco hay que empezar tan temprano, ¿no? No creo que sea una vida tan sana, una infusión tan sana como para empezar temprano con el mate. Es mates, rueda de amigos, charla, y 8 o 10 años son amigos, pero para otras cosas Sí, todavía. por lo general se le da cuando son muy chiquititos Sí, para ver las caras que las caras hacen y que hacen, demás, sí, pero después creo que la decisión ya va por cada uno por cuando cada uno, tienen claro. una cierta edad. Ujú. Eh, Es más, te puedo contar una anécdota que mi mamá tomaba mate. Después que yo aprendí a tomar mate, digamos que ella tomaba agua con gusto a mate, pero bueno. Y a nosotros no nos dejaba tomar mate, porque como se comparte la bombilla con claro. vecinos, con gente del barrio, no quería que... No nos dejaba tomar mate, yo no tomaba mate de soltero. Después de casado aprendí a tomar. Quizás vos no lo viviste acá, pero para los que en la pandemia estuvimos en Argentina, por Ujú. ejemplo, en Uruguay, en toda esa zona, una de las cosas que más se sintió fue el no compartir No el compartí mate. el mate. Sí, la ley. No, era Era reunirnos cuando se podía, pero cada uno con Cada su uno con su mate. mate y ya pierde. esencia. Sí, pierde, yo creo que pierde mucho la esencia, por eso te dije al principio que para mí el mate se transformó. Lo que era de rueda de amigos, de charla, pasó a ser algo más de nostalgia y de relax que lo que era antes. Pero sí, la esencia del mate es compartirlo y tiene reglas. Tiene Claro, por reglas, supuesto. el que lleva es el que manda el orden, La y bombilla no se la toca. bombilla no se toca. Yo cuando comparto mate con 2 o 3 amigos saben las reglas, y tampoco el que lleva el mate se tiene que levantar a buscar el mate, trata de estar Ah, cerca muy o bien. pasarlo de lado en lado. Y todo esto lo aprendí con mi suegro, que era muy matero, y, Y de mano en mano. y de mano en Nada mano. de apoyarlo en la mesa o Nada, en bueno. donde Y sea. no se dice el último, se dice gracias. Gracias. Y Este, se dice, al que dice gracias le decimos, en nuestro caso, provecho. Provecho. Ok. Entonces ahí se Ahí, termina, ahí sabes que él no quiere tomar más mate. es realmente es una Sí, tradición. sí, sí. Tampoco se toma uno solo. No, Se tiene que tomar jamás, por lo menos 2. claro. Así que sí, sí. Y- Esto de poner la bombilla así marca que el mate es nuevo, ah, muy bien. que todavía no Que empezó. todavía no empezó. Claro, en realidad tenés que dejar crecer un poco la yerba, que Ujú. se hinche, y después tomarlo. O sea que vos pones la yerba, haces la típica sacudida para sacarle el No, polvillo. no, no. Ah, Nosotros ok. hacemos así, mira. Ponemos la yerba para un costado, Hacen la todo para un típico costado. huequito. Exacto. Ponemos acá agua hasta que se hinche. Sí. Después esta parte queda seca. Ponemos la bombilla acá, en la parte donde está húmeda, y de ahí cebamos el agua. Toda esta parte que queda seca lo que logra es que cuando quieras un segundo termo, la yerba está sin tocar y Sin está nueva. tocar. Entonces das vuelta al mate, lo haces para el otro lado, y Wow. la yerba tiene el mismo gusto que al principio. O sea que con una sola cargada de yerba podés Sí, tranquilamente tomar 2 termos. 2 termos. Y la particularidad de la bombilla, que es esta que le llaman bombilla tipo pala, ¿no? Sí, Que es tipo precisamente exacto, para exacto. hacer el huequito del mate. Del mate. Esa es la diferencia principal que yo conozco, por lo menos entre el argentino y el... Nunca llenas de agua, siempre lo dejas Claro. seca. No, técnicamente nosotros también tenemos un cierto ritual, pero bueno, después queda como a libre albedrío de que cada uno lo tome como más le gusta. Cada uno hace. Lo bueno del mate es que cada uno hace su rito, su ritual, y no hay mate malo. Todos los mates son, el mejor mate es el que armas vos, o el que, si no sabes armar un mate, el que tomas con un amigo. Y es cierto, pero mate malo no hay. Es cierto que al mate nunca se le dice no. Nunca Si se te le dice. ofrecen, Nunca se le dice. se intenta por lo menos. Nunca se dice nada. Yo le ofrezco a quien sé que me va a decir que sí. No le ofrezco a quien sé que va a decir que no. Pero sí, ese es el mate.
Gabriel, una última pregunta. Sí. Estando en Israel, obviamente estás al tanto de que no somos los únicos que tomamos mate. Ok, Que en la zona es de cierto. Ramat Golán hay Ujú. Farim, asentamientos drusos que No, quedaron cierto. del lado de Siria que toman Que mate. toman mate, sí, sí. ¿Has tenido la experiencia de verlos, de encontrarte? No solo tuve la experiencia, una anécdota cortita en un curso de Monit que hice acá, de taxi. De taxi. Iba a estudiar de noche, pude trabajar, iba con el mate y delante mío había una persona que me empieza a hablar en hebreo, por supuesto, y me dice que toma mate, que no sé qué, y no le creía, pensé que me estaba cargando, hasta que no me mostró la cédula de que no era argentino, pensé que era argentino, ni siquiera pensé que era uruguayo, no le creí y me dijo que era sirio. Eso ya fue en el 2003, que fue la primera anécdota. Y hoy día tengo un cliente en el Ramat Golán que es sirio, que toma mate como tomamos nosotros, en grupo. Principalmente la señora es la que tiene el mate y ceba, de la pava de la caldera, mate chiquito. Le llevé el mate le llevé el mate y quedó impresionado dice, ¿cómo haces con todo eso? Pero sí, toman mate, hasta donde sea, hasta donde pude averiguarlo, trajeron de Argentina, la costumbre. O por lo menos por esa zona. Sí, por esa zona, digamos. Después de la Segunda Toda Guerra. esa gente tiene familia en Siria, por lo general. Tienen familiares en Siria y es todo la misma historia, ¿no? Toman mate también. Toman mate con suelo argentino. Algunos sí, y ahora hay una zona donde empezó a producir su propia yerba. Sí. Este cliente quería que yo le ayudara a traer un contenedor de yerba argentino porque tiene mucho consumo. Pero sí, los sirios toman mate y bueno, yo para mí creo que lo trajeron de allá, porque la costumbre nuestra viene ya de la parte india, ¿no? Incluso no es algo nuevo para nosotros. Qué loco pensar que llegó tan lejos. Sí. Y cada vez más, yo creo que también el tema de la influencia de Messi, sobre todo de los jugadores de Suárez también. No te quepa ninguna duda que sí. Hay un argentino acá que le vende todos mates a los jugadores de fútbol, incluso de acá. Sí. Y hay actores de Hollywood también, que empezaron de a poco a tomar mate. No, el mate es una buena compañía y es una buena... Tuve una clienta que trabaja en la secretaría y ella toma mate sola, pero tenía el mate sobre el escritorio también. Claro. En Carmiel vive ella, trabaja en Carmiel. Y un día desapareció el mate. Le digo, ¿qué pasó? Me dice, no, me está haciendo mal. Le digo, no puede ser que el mate te haga mal. Le digo, no tiene contraindicación. Y tuvo como 4 o 5 meses sin tomar mate y volvió. Y me dijo, no, el mate. Le digo, bueno, me quedo tranquilo porque el mate tenía razón. No te puede hacer mal. Le digo, no tiene motivo de ser. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias de verdad por este momento, por esta charla, por este conocimiento, por compartir con nosotros esta hermosa tradición del mate. Sí. Y bueno, que siga viva y bueno, si alguien está por Crayot los viernes, ya sabes que Gabriel está por la playa tomando mate, dispuesto a compartir. Me van a reconocer. Gracias, Gabriel. No hay de qué. Bueno, si les gustó esta primera parte, la semana que viene hay más, con más testimonios, con un lugar en Israel que se toma mate que la verdad yo no lo sabía. Déjenmelo disfrutar. Le vamos a contar además cuáles son los beneficios que tiene el mate para nuestra salud y hay muchísimas leyendas con respecto al mate. Nosotros elegimos una que fue la que más nos gustó y esa es la que le vamos a contar la semana que viene. Besitos, mate y nos vemos.